A Él sea la gloria, amén. ¿Está contento? Salude a su hermano, dígale bienvenido seas. Si no hacer por mí, tú has sido el más guapo. Así vamos a dejar el lugar a nuestro pastor. Denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos creemos que Dios sigue siendo bueno y que su misericordia es para siempre? Amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Dios en esta tarde? Gloria al Señor. Voltee con alguien allá a su lado y dígale: eres bienvenido a la casa de Dios. Es más, dile: qué bueno que estás aquí. Dios tiene una palabra para ti. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Aleluya. Yo quisiera en esta hora, hermanos, darle gracias a Dios por cada uno de todos ustedes, por el privilegio, ¿verdad?, de que tenemos cada uno de nosotros de servir al Señor, ¿verdad? Y de esa manera, hermanos, cada uno de nosotros podemos experimentar las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es la fuente de toda bendición. ¿Cuántos lo creemos? Y si Dios es la fuente de toda bendición, hermanos, sin Él no podemos hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? En sí, hermanos, la vida de todo cristiano radica alrededor de la casa de Dios. ¿No se ha fijado que los cristianos siempre estamos, hermanos, atendiendo la casa del Señor? Anhelamos estar en la casa del Señor. Bueno, aquellos que verdaderamente, ¿verdad?, amamos a Dios, pero yo creo que cada uno de los que estamos aquí le amamos de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, yo creo que Dios hoy sin duda tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y yo quisiera que fuera ahí a la palabra del Señor. Aleluya. Vaya abriendo su Biblia allí en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 10. Cuando lo tenga, diga amén. Aleluya. Ahí están todos. Antes de eso vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu grandeza, porque has sido bueno. Y en esta hora en tus hermosas y preciosas manos ponemos nuestras vidas. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, quien hable a nuestros corazones, Padre, y que podamos recibir hoy en este día una palabra de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Dice la escritura de la siguiente manera, Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En otra traducción sería: también en lo mucho es fiel. Diga amén. Y el que en lo muy poco es injusto, en otras palabras sería es infiel, también en lo más, o sea, también en lo mucho sería infiel, sería injusto. Versículo 11: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En la otra versión de la Biblia israelita Kadosh, en el versículo 10 dice: el que es confiable en los asuntos pequeños será confiable en los asuntos grandes. Y el que es deshonesto en asuntos pequeños es también deshonesto en asuntos grandes. De modo que si no puedes ser confiado con las riquezas mundanas, ¿quién confiará en ti los asuntos reales? Y si no has sido confiable con lo que pertenece a otra persona, ¿quién te dará lo que te debería de pertenecer? Amén. Ocupe su asiento en la presencia de Dios en esta mañana. Aleluya. Cristo es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy en esta mañana yo quisiera hablar en un tema relacionado con el pasaje que acabamos de leer, y yo le puse como tema: lo poco produce algo grande. ¿Cuántos lo creemos? Escuche una vez más: lo poco produce algo grande.
Amén. Aleluya. En otras palabras, podríamos decir cuando lo poco se multiplica en mucho. ¿Cuántos lo creemos? Yo no sé cuántos hombres y mujeres de fe vinieron en esta mañana a este lugar. Aleluya. Cuando lo poco se multiplica en mucho. Y haciendo un poquito de mención en el pasaje que leímos, dice Lucas, el que es fiel en lo muy poco. Yo quiero que notes esa expresión, en lo muy poco. No dice en lo poco, dice en lo muy poco. Amén. Dice la escritura que también en lo más es fiel. Amén. O sea que aquí está hablando de una persona que realmente es fiel en lo muy poco, o en lo poco, o en lo mucho. Porque ha aprendido a conocer y sabe que depende de Dios. ¿Cuántos dependemos de Dios en esta mañana? Amén. Y así de igual manera el que es infiel o injusto en lo poco también lo va a hacer en lo mucho. Amén. Aleluya. Así que aquellos que les gusta dar, aunque traen poco dan, y cuando no traen, y cuando traen mucho también dan, y dan más. Alguien diga amén. Y el que es injusto, el que es infiel, aunque traiga mucho no va a dar, y aunque traiga poco menos. Pero hoy vamos a ver a través de la escritura dónde está el secreto de la bendición de Dios para nosotros, su iglesia. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios? Él es el dueño del oro y de la plata de todo el mundo. Alguien dice amén. Así que hermanos, nuestro Dios es tan poderoso que Él tiene más que darnos a nosotros que usted y yo que pedirles. Aleluya, a su nombre. Gracias, Jesús. Cuando lo poco se multiplica en mucho, podemos ver la mano de Dios, hermano, que nos favorece, que está de nuestro lado. Que aunque pensamos que es poco y no vamos a llegar a fin de mes, o que pensamos que lo que hacemos es insignificante, o cuando pensamos que lo que, hermano, estamos usando quizás sea una herramienta, quizás sea tu carro, es algo viejo y lo tienes por poco, hermanos. Quizás, hermanos, debemos de considerar que aunque sea poco, le debemos de dar gracias a Dios. Porque aun cuando es poco y vemos la mano de Dios obrando y multiplicando aquello que tenemos, hermano, vamos a ponernos contentos con lo que Dios puede hacer. Alguien dice amén. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 20: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Y nuestra confianza debe estar en el Señor, y debemos de ser entendidos en la palabra, hermano. Y la palabra de Dios tiene promesas para nosotros, para aquellos que le creemos, para aquellos que somos fieles a su palabra. Alguien dice amén. Dice el proverbista ahí en Proverbios 21:20: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Hermanos, cuando nosotros somos sabios, vamos a poner la palabra de Dios en práctica en nuestra vida. La vamos a creer y vamos a ser, hermanos, sabios a la hora, hermanos, de administrar lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos de valorar lo poco. Amén. Yo no sé si tienes mucho o tienes poco o tienes muy poco, pero debemos de aprender a valorar lo poco. Aquí es en donde entra un principio del reino, donde Dios quiere bendecir nuestra vida. Cuando hablamos de estos principios, hermano, acapara varias cosas que nosotros como personas, como seres humanos, hermano, practicamos en la vida. Y como cristianos también. Quizás no ganas mucho, quizás ganas poco, o quizás ganas muy poco. La vez pasada Eduardo nos comentaba de una experiencia, ¿verdad? De un joven que no trabajaba porque le pagaban muy poco, así que prefería no trabajar. Así que menospreció ese poco. Pero ese poco, lo que él no sabía posiblemente es que Dios se lo quería multiplicar. ¿Alguien dice amén? Entonces, hermanos, quizás ganas muy poco, quizás tu ropa no es de marca, porque hoy en día, ¿verdad? Pues hay muchas marcas, y más con los que les gustan las modas. Quizás, hermanos, no traigas ropa de marca, quizás apenas tienes para comer. Quizás digas: pastor, es que usted no sabe que apenas traigo para la cena de esta noche. Pero ahorita saliendo, si tienes fe en Dios, alguien te va a invitar a cenar. Aleluya, alguien diga amén. Cristo es bueno.
Quizás no tengas comodidades. Quizás digo, no, pastor, es que ni sabe que el colchón que uso me pican los resortes. O te quedas en el sillón. Dijo, es que el piso está bien duro. Quizás no tengas comodidades, pero tienes un colchón, tienes en dónde dormir. Alguien diga amén. Cristo es bueno. Quizás tu casa es pequeña y tú eres de esos mexicanos que tienen de a 10 hijos, de a docena, ¿verdad? Y tienes que, y te topa el techo si no ponías de esas literas como de 5 pisos. Y no cabes. Pero debemos de estar agradecidos por esa casita, porque hay gente que no tiene en dónde quedarse. ¿Alguien dice amén? Entonces, hermanos, quizás es muy pequeña tu casa y no tiene comodidades. O quizás el carro que andas usando está muy viejito. Traes una llanta 16 acá y otra 20 atrás, y un rin de uno y otro de otro, ¿no? Pero si anda moviendo el carrito, te lleva al trabajo, ¿verdad? Gloria a Dios. Debes de darle gracias a Dios por ese carrito. Amén. Porque quizás estás pasando ese tiempo, ¿verdad? En el que estás experimentando la prueba de lo poco, o a lo mejor de lo muy poco. Y quizás a lo mejor muchos de ustedes andan manejando un último modelo. Wow. Pero se acuerda cuando andaba en la carcacha, ¿se acuerda? Y ahora Dios le dio algo mejor. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos comenzaron con una carcacha que usted la miraba preciosa, amén? Se la pasaba lavándole las llantas, aunque eran puros melones, pero usted le estaba lavando las llantitas ahí, ¿no? El vidrio todo craqueado, pero usted los quería polarizar, ¿se acuerda? Contento, gloria a Dios por ello. A mí me pasó, yo pasé por ahí, o nomás a mí me pasó. Pero te gozabas, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios está en el asunto, tú vas a estar contento. Alguien diga amén. Vamos a aprender a apreciar el taco que nos comemos. O es de los que dicen, pa' frijoles. Hombre, los frijolitos con unos huevos rancheros ya ni la haces. Aprende a apreciar lo bueno. Alguien diga amén. Arroz otra vez. Hermano, aprende que por lo menos tienes arroz. Aleluya, su nombre. Dale ese aplauso fuerte a Cristo. Gracias, Jesús. Quizás no tengas mucho dinero ahora. A lo mejor andas con una peseta en la bolsa, o a lo mejor con nada, o traes las bolsas agujeradas. El que trae las bolsas agujeradas es por codo. Es que eso es bíblico, ¿eh? Cristo es bueno. Alguien diga amén. Pero sabes de que cuando nosotros aprendemos este principio de darle gracias a Dios en lo poco, entonces le vamos a dar gracias a Dios en lo mucho también. Si apreciamos lo poco, cuando te venga la bendición, le vas a aprender a dar gracias a Dios. Aleluya, su nombre. Pero si tú eres malagradecido e injusto e infiel en lo poco, cuando te caiga un billetito más grande, vas a ser igual de tacaño, vas a ser igual de codo. No, ¿por qué no volteas a ver al vecino? Él no esto es para los hermanitos de allá del mundo. Cristo es bueno. Alguien diga amén. Quizás, hermanos, a lo mejor comenzaste a participar en el ministerio de la iglesia y te dijeron, pues, ¿sabes qué? Mira, vas a comenzar barriendo los baños. Para los baños. No, yo no hago eso. Pero si Dios te lo dice que lo hagas, pues hazlo. Porque tú no sabes si Dios está probando tu fidelidad. Quizás te subieron a cantar acá arriba y no, pero para cantar, que me pongan a predicar. Hermano, dale gracias a Dios porque estás acá arriba, porque estás cantando. A lo mejor es el comienzo de tu ministerio. Tú no sabes si Dios te va a llevar por las naciones, si Dios va a usar tu vida grandemente. Amén. ¿Alguien dice amén? Quizás te llaman para que sirvas de ujier en la puerta. Para la puerta, para ver la cara de los hermanos todos los días. No. Tú tienes que decir un sí y un amén y darle gracias a Dios por ese ministerio. Amén, claro. ¿Por qué no? Estar en la puerta es una bendición. Recibir a la gente son las almas de Dios. Dale gracias a Dios por ello. Quizás más adelante vas a ser el pastor o la pastora de una iglesia.
Senda de alabanza El Paso, senda de alabanza Las Cruces. ¿Alguien dice amén? Quizás eres el que barres, el que limpia, no sé, dale gracias a Dios por ello. Cualquier ministerio que tú tengas en la casa de Dios, dale gracias a Dios por ello. Alguien diga amén. Quizás diga, nadie valora lo que yo hago. Limpié las banquetas, las dejé bien brillosas, te puedes peinar en ellas. Y nadie dice, qué bonitas quedaron. Ay, no, ya no lo voy a hacer. No esperes que nadie venga y te halague y te haga así, cuchi, cuchi. No, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Alguien diga amén. Quizás pásale al folio y nomás lo ves. O te vas al baño. Tienes un problema, tienes que decirle a Dios que te libere. Digo porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Alguien diga amén. Hay un canto que dice, con manos vacías vengo a ti. Yo no estoy muy de acuerdo con esa parte, porque no debemos de venir con manos vacías al Señor. Quizás no tenemos mucho que darle, pero siempre tenemos algo. Y aquí a Dios hay que darle lo mejor de lo que tenemos. Alguien dice amén. Cristo es bueno. Alguien diga amén. Se nos olvida, hermanos, un principio, que somos administradores de los bienes que poseemos y no dueños. Tú no eres dueño de la ropa que traes ahora. Tú no eres dueño de la casa que tienes ahora, ni del carro. No eres dueño. Eres solamente un administrador. Si te crees dueño, ya estás en problemas. Somos administradores de los bienes que poseemos. Somos administradores. Cuando hablamos de bienes, no siempre va a ser cosas materiales. Puede ser un ministerio. Alguien diga amén. Puede ser algo que estás haciendo para el Señor. Muchos olvidamos ese principio. Y si somos solo administradores, ¿por qué batallamos para darle a Dios? ¿Por qué no somos agradecidos con lo poco? ¿Por qué batallamos? ¿Por qué la iglesia batalla para darle al Señor? Hermanos, es porque quizás no han aprendido a poner por obra este principio de la palabra de Dios. Cuando lo pongas por obra, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Yo sé que más de 3 aquí lo han hecho y saben de lo que les estoy hablando. Amén. Porque hemos entendido que lo poco se multiplica. Porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios de multiplicación. El Dios que usted y yo servimos es dueño de todo el oro, de toda la plata. El Dios que usted y yo servimos es el Dios que nos crió. Él puso cada parte de nuestro cuerpo. Así que si te duele algo, pídele a papá Dios y Él te pone un riñón nuevo. Amén. Si te machucaste un dedo, Dios te sana. Cristo es bueno. Él es nuestro proveedor. Alguien diga amén. Dios te prueba con cosas pequeñas porque quiere darte cosas grandes. ¿Cuántos lo creemos? Quiero ponerle, por ejemplo, la Biblia habla de varias viudas, pero hoy voy a poner, por ejemplo, 2 viudas. Hay una viuda que dice la escritura que era una de las mujeres de las hijas de los profetas. Esta viuda clamó a Eliseo y dice la Biblia que esa mujer había muerto su esposo. Le voy a pedir a Eduardo, alguien que traiga computadora, que me saque la cita esa. Amén. La que tenía 2 hijos. Gloria al Señor. Y vinieron los acreedores para cobrarse con los hijos, porque la mujer no tenía el dinero para pagarle. Entonces, hermanos, vemos nosotros en esta historia que en aquellos tiempos, cuando las personas se metían en deudas y no tenían para pagar, entonces lo que sucedía era que los acreedores se cobraban con los hijos y se los tomaban como esclavos. Así que imagínate el corazón de aquella mujer, de darse cuenta que los acreedores querían llevarse a sus hijos porque ella no tenía para pagar la deuda. Yo no sé cómo te sentirías tú como madre, que sepas que por no poder pagar la deuda se van a llevar a tus 2 hijos. Me imagino que aquella mujer se sentía desgarrada por dentro. Así que viene al profeta Eliseo y le dice: mi marido ha muerto. Segunda de Reyes 4. Vaya ahí a Segunda de Reyes 4 y ahí en cabina vaya a Segunda de Reyes 4. Gloria al Señor. Cristo es bueno. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, hermanos, si ya están allí, entonces váyase al versículo 1. Y le dice: la mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? O sea, date cuenta que la mujer aquella viene como con el profeta Eliseo, como si dijera: tú eras el líder de mi esposo. Ya murió y me está sucediendo esto. Tenía un problema financiero grueso la señora. ¿Cuántos de ustedes han en algún momento estado en un problema financiero duro? Que lo que te queda es clamar a Dios porque no tienes nada con qué salir adelante. Pero gloria a Dios porque tenemos al Señor. Alguien diga amén. Entonces Eliseo le preguntó: ¿qué te haré yo? Y aquella mujer, Eliseo le dice: declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: tu siervo ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquella mujer dijo: no tengo nada. Eliseo le dijo: ¿qué tienes en casa? No tengo nada. ¿Cuántas veces has estado metida en una deuda y no tienes nada? No tienes con qué responder, no tienes nada. ¿Alguna vez se has sentido así, que está quebrado, en bancarrota? Y no tiene nada, no tiene cómo pagar la luz, no tiene cómo salir adelante de las deudas. Pero siempre tenemos algo en casa. Esta mujer tenía algo en casa, pero tiene que venir el profeta para preguntarle y decirle: declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: ninguna cosa tengo, profeta. Y se le ocurrió decir: más que tengo una vasija de aceite. Tengo una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. El profeta le dijo, no le dijo: ve y pide una vasija, no, le dijo: ve y pide vasijas. Y le dijo: no pocas, o sea, en pocas palabras le dijo: pide muchas vasijas, todas las que te encuentres. Recorre todo Chaparral y pide vasijas en cada puerta de cada casa. Y agarra a tus 2 hijos que te van a ayudar, y toma la botella aquella de aceite y comienza a llenar las vasijas que tus hijos van a traer a su nombre. Entonces vemos nosotros, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas. Versículo 4: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y luego dice la escritura: vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. ¿Cómo viene la palabra del profeta a aquella mujer? Aquella mujer decía que no tenía nada, pero sí tenía una vasija de aceite. Quizás para ella esa vasija con aceite era insignificante, pero ¿cuántos creemos que Dios hace mucho de lo poco? Entonces vemos nosotros cómo Dios manifiesta su poder en aquella mujer, hermanos, y le multiplica el poco aceite que ella tenía. El profeta le da la estrategia a la mujer de lo que tenía que hacer para hacer que aquello poco que ella tenía se multiplicara. Quizás tú tienes poco solamente y no sabes qué hacer. Pide la sabiduría a Dios, Dios te la va a dar, porque Él es el que nos da la fuerza para nosotros levantarnos cada mañana e irnos a nuestro trabajo. Él es el que nos da la sabiduría y la inteligencia para salir, hermanos, aún de los problemas del trabajo cuando no sabemos cómo resolver una situación. Dios te va a dar la situación, la sabiduría. Dios te va a dar la salida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos nosotros cómo es que Dios hizo un grande milagro en la vida de esta mujer, hermanos. Así que qué alivio fue para aquella mujer darse cuenta que finalmente Dios la había bendecido. De lo poco que tenía, Dios le había multiplicado en mucho. Y entonces ella fue y vendió el aceite, hermano, y financieramente ella pudo recuperar lo que le debía a los acreedores.
y todavía le quedó para vivir, para ella y para sus hijos. Porque así es nuestro Dios, es un Dios de abundancia. Alguien diga amén. Entonces vemos cómo Dios manifiesta su gloria cuando nosotros le creemos a su palabra. Y para que el poco aceite que aquella mujer, hermano, tenía, le fuera multiplicado, primeramente aquella mujer tuvo que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, como dice la Biblia, le dirías a ese monte, muévete y échate a la mar y se moverá. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que cuando el aceite cesó, hermanos, vemos que se había multiplicado en gran manera. Porque llega un momento en que ya tenemos suficiente, ya tenemos abundancia. No nomás tenemos lo necesario, tenemos de sobra. A su nombre. Así como el grano de mostaza. La Biblia dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le dirás a ese monte, muévete y se moverá. Los montes representan a veces los problemas, pueden ser problemas financieros, pueden ser problemas matrimoniales, pueden ser problemas de cualquier índole, no importa cuál sea la necesidad. Dios es poderoso para ayudarnos. Alguien diga amén. En lo poco fuiste fiel, dice la palabra, y en lo mucho te pondré. Dios te prueba con cosas pequeñas porque quiere darte cosas grandes. Con lo insignificante Dios va a probar nuestros corazones porque Dios quiere que salgas de ahí. Dios tiene más que darte que tú que pedirle a Él. Aleluya, a su nombre. Hay un hombre en la Biblia, un viejito que le creyó a Dios. Muchos lo conocen. Este hombre era Abraham, ¿se acuerdan? Él no tenía hijos. Aparte que ya era viejo, su esposa Sara era estéril. Pero Dios le había prometido que le daría el hijo de la promesa. Dios le había prometido que le daría hijos como la arena del mar. Pero Dios le había prometido el hijo de la promesa. Aunque por un momento, ¿verdad? Él quiso razonar con su intelecto, raciocinio, diciendo: mi edad es muy avanzada y Sara es estéril, es imposible que yo pueda tener un hijo. Pero Dios le dio un hijo, ¿se acuerdan de ello? Cuando Dios le dio a su hijo Isaac, hermanos, era una gran bendición y un gozo para él y Sara, porque tenían un hijo. Por lo menos tenían un hijo. Hay quienes tienen una docena. Amén. Pero él tenía un hijo, aunque era no más uno, era poco. Quizás Sara hubiera anhelado tener más hijos, no sé, no dice la Biblia. Pero lo que sí vemos es que Dios les prometió, hermanos, muchos hijos, padre de naciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, vemos nosotros que llegó un momento en que Abraham fue probado. Ahí en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Diga conmigo, probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, aclara, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow, tiene un hijo, el único hijo, y Dios se lo está pidiendo. Dios le pide a su único hijo, a su hijo amado, a Isaac. Pero yo creo que Abraham, aunque estaba siendo probado, su fe se mantenía firme. Y él sabía que él servía al Dios proveedor, que él servía al Dios todopoderoso. Alguien dice amén. Así que llega un momento en que Abraham obedientemente toma a su chamaco, toma la leña y se van al monte Moriah. Cuando llegaron en aquel lugar, pone las piedras, pone la leña, está todo listo, hermanos. Y en ese momento Isaac le pregunta a su padre: he aquí la leña, he aquí el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? No lo miraba. La respuesta de su padre fue: Dios proveerá. Pero él seguía actuando en fe. Llegó el momento que lo recuesta sobre la leña, le ata los pies y las manos, y cuando está a punto de degollar a su hijo para el sacrificio, escucha la voz de un ángel que le dice: detente. Y de repente se aparece un cordero trabado entre las ramas que estaban ahí, y ahí estaba la provisión de Dios. Ahí estaba el cordero del sacrificio. Aleluya. Por eso es el Dios que proveerá.
Nuestro Dios es un Dios proveedor, hermanos. ¿De qué tenemos miedo? La gente que ha estado en el nivel de lo poco, a veces tiene temor soltar porque dice, si suelto esto me quedo en la ruina. Pero cuando Dios te pide es porque Dios te quiere bendecir. Cuando Dios te pide es porque Dios quiere multiplicarte lo poco que tienes. Tenemos que aprender ese principio, iglesia, porque Dios quiere que usted y yo seamos una iglesia próspera. Y nosotros creemos en la prosperidad, pero la prosperidad que Dios da, la prosperidad que viene del cielo. Alguien diga amén. Aleluya, su nombre. En Génesis 22:12 le dice el ángel a Abraham y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Wow, cuando tú obedeces a Dios, aunque tengas un hijo y aunque vistes que eras estéril y eras vieja, como le pasó a Abraham, y Dios te da el hijo y todavía te lo pide, pero tú le crees a Dios. Dios prueba nuestra fe. Mira lo que dice la escritura. Yo conozco. ¿Cuántos creemos que Dios nos conoce? Dile a que está ahí a tu lado: Dios te conoce. Más te vale que le des al Señor. No seas codo. Cristo es bueno. Alguien diga amén. Le dijo: conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveó el carnero y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Diga conmigo: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Por eso el salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene Jehová, de donde está Jehová, porque de ahí envía Jehová bendición. ¿A quién vamos a acudir, hermanos, cuando estamos en necesidad? Sino a Dios. ¿A dónde vamos a alzar nuestra mirada? ¿Al médico? ¿Al banco? ¿A los patrones? Levante su mirada a Dios. Y Dios sabe mejor que nadie más lo que usted necesita. A su nombre. El versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La promesa de Dios se cumple en la vida de Abraham. La promesa de Dios se cumple en nuestra vida, iglesia, cuando nosotros le creemos. Tú puedes pasar de 5, 10, 15, 20 años, toda tu vida sentado en las sillas de esta iglesia o en cualquier iglesia, y si tú no le aprendes a creer a Dios, te quedarás en lo poco toda tu vida. Y Dios no quiere tenerte en lo poco. Él quiere bendecirte, Él quiere multiplicarte. Él quiere que, hermano, puedas tener abundancia para que seas de bendición. Cuando aprendas y te des cuenta que no eres dueño, que eres administrador, vas a tener cuidado de los bienes que posees, porque no son tuyos, son del Señor. Cuando tú aprendes ese principio, escucha, es un principio poderoso. Yo lo aprendí hace muchos años y he mirado la mano de Dios obrando a mi favor en todas las áreas. Cuando nosotros lo aprendemos, hermano, y aprendemos que no somos dueños y eres un buen administrador, Dios te va a dar más. Sí, porque este pasaje que acabo de leer lo encuentras en la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos a uno le dio 1, a otro le dio 3, a otro le dio 5. Y los mandó a que los trabajaran y a que se multiplicaran. Pero ¿qué sucedió en esa parábola? Uno enterró el talento porque menospreció. Pues un talento. Aunque un talento, hermanos, después ya voy a hablar de eso, no es el tema ahora, pero era una gran cantidad de dinero. Y después le voy a hablar de eso. Pero lo que quiero darle a entender, hermanos, que cuando nosotros valoramos lo poco y somos fieles en lo poco, hermanos, cuando venga la bendición vas a seguir siendo fiel. Y vas a estar como el de los talentos. Te dio 1, pero como te vio que eres fiel, te va a dar 5 más. Te va a poner en más administración para que tú puedas
ser bendecido a través de poder ser un administrador para Dios. Porque el administrador finalmente goza de los bienes del amo, del dueño. Y nosotros gozamos de los bienes de nuestro Dios. Él es el dueño de todas las cosas. A su nombre. En lo muy poco o en lo mucho seamos fieles a Dios. Entendamos ese principio. ¿Cuántos decimos amén? Cuando Dios te lleve a otro nivel, hermanos, sigue siendo fiel a Dios. Cuando Dios te prospere, sigue siendo fiel a Dios. En una ocasión, recuerdo, en una clase de finanzas en una iglesia, era de puras varones, le hablaron a uno y dijo el pastor que estaba predicando: ¿quién anda frito ahora? Y por allá un chaparrito alzó la mano, dijo: ¿no trae nada? No, no traigo nada. Dijo: pásale. Y le dio $1. Y luego después le dio uno de a 20. Y le dijo, era una manera ilustrativa: de ese $1, ¿cuánto le pertenece a Dios? No, pues 10 centavos, se los daría fácil. Pero cuando le dijo del de a 20, ¿cuánto le pertenece a Dios? Pues ya eran $2, ya era más difícil que él diera de un billete más grande. Pero lo que a veces no nos damos cuenta es que entre más grande es la bendición, debemos de continuar siendo fieles a Dios. Alguien diga amén. A su nombre. Dios nos prueba con cosas pequeñas. Les dije ahorita porque Él quiere darnos cosas grandes. Allí en el libro de Mateo 25-23 dice la escritura: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, pero mira lo que dice el Señor: sobre mucho te pondré. Aunque hayas sido fiel en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Él te va a poner en lo mucho. Así es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando, hermanos, nosotros experimentamos este principio, nos vamos a apasionar por la casa de Dios, por la obra de Dios, y vamos a comenzar a darle con anhelo, con gozo, con deseo, porque sabemos que allí hay bendición. Nos conviene, hermanos. Primera de Crónicas 29, versículo 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. En Él radica todo, hermanos. Tú y yo nos levantamos esta mañana por la misericordia de Dios. Mañana lunes, por fe creemos que te vas a levantar con fuerzas para irte a trabajar. Y Dios te va a dar la sabiduría para que aprendas a hacer negocios. Dios te va a dar la habilidad y te va a proveer para que puedas ser próspero. Claro que sí, porque una iglesia próspera, hermano, es una iglesia que puede ir más allá. A su nombre, porque estamos confiando en Dios, no en las riquezas. ¿Escuchaste eso? Confiamos en Dios, no en las riquezas. Es un hilo muy delgado. ¿Me entiende? Que tenemos que aprender cómo trabaja Dios. A su nombre. Cuando tú pones tu mirada en el dueño de las riquezas y no en las riquezas, es muy diferente. Porque nosotros sabemos que el que te da la fuerza para levantarte es Dios. ¿De qué te serviría estar rica como la mujer del flujo de sangre? Esa mujer tenía mucho dinero, pero no tenía al Señor. Se le acabó su dinero en doctores, en los mejores especialistas. ¿Qué pasó al fin? Se quedó por allá aislada de la sociedad, porque las mujeres con flujo de sangre no podían estar entre la gente sana, ni ellas ni los leprosos. Pero ¿qué sucedió? Se las ingenió para ir y buscar al maestro. Tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Ella lo único que necesitaba era conocer al maestro. Pero usted y yo lo conocemos. Tenemos de nuestro lado la bendición de nuestro Dios. Alguien diga amén. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aprenda este principio. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios te puede bendecir, darte todo lo que necesitas y más de lo que necesitas, y estar sanito. Estar sano, comes de todo, porque estás bien, te sientes bien, porque la bendición de Dios está en tu vida. Alguien diga amén. Allí en el libro de Job 8, versículo 7 dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Quizás te sientas así en este momento, pero si tú pones en obra este principio en tu vida,
más adelante vas a ver la bendición que viene para tu vida. Esto es bíblico, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será más grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? Dios quiere ensanchar tu territorio. Él quiere que extiendas tus cuerdas, que no seas escasa, que tengas para ser de bendición aún al vecino, que seas de bendición para los demás, tus hermanos en Cristo. Es mejor dar. Amén. Es mejor que siempre tienes la bendición de Dios de tu lado y vienen y te piden prestado y pues gloria a Dios, pues ni modo, tienes que prestar a veces, aunque a veces no paga la gente. Bueno, no, a ver si no pise callos, porque todos se rieron. Hay poder en Cristo, alguien diga amén. Cristo es bueno. Dios quiere ensanchar nuestro territorio, hermanos. Cuando aprendas a valorar lo pequeño, entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Hay una mujer, otra viuda, y fíjate que a Dios le gustaba usar las mujeres viudas, pobres y viudas, porque es ahí donde se perfecciona el poder de Dios para enseñarnos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A su nombre. En Primera de Reyes, capítulo 17, si no estoy mal, versículo 10, vemos aquí al profeta Elías, que es enviado por Dios. Dice en el versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate bien, Dios le había dado orden a una mujer viuda para que sustentara al profeta. A su nombre. Y entonces vemos nosotros, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Sabes de que en ese tiempo había sequía, había venido una crisis tremenda a esa ciudad de Sarepta, y el agua era escasa. Sin embargo, lo primero que le pide el profeta a la mujer es un vaso de agua. Entonces ella no le negó el vaso de agua. El versículo 11 dice: y yendo ella para traérsela, el varón la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea que el profeta no se la soltó así toda, ¿verdad? Tráeme un vaso de agua con hielo helada y luego me traes una torta y le echas unos chilitos, si era mexicano, ¿verdad? No se la soltó así. Primero le dijo: ve, tráeme el vaso de agua. Pues así es la prueba. Primero empieza con algo. Como quiera dijo: pues el agua. Y cuando va, yo creo, a 3, 4 pasos, le dice: hey, y una torta. Yo me imagino a la mujer que brincó para atrás. Porque los que conocemos la historia sabemos que esta mujer era todo lo que tenía. Allí en el versículo 11, cuando la vuelve a llamar, en el versículo 12, ella le respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente que era lo que tenía, un puño de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, porque para que lo comamos y nos dejemos morir. Así tan difícil estaba la crisis en aquella ciudad de Sarepta, que era todo lo que tenía aquella mujer. Fíjate, pero según la escritura vemos que Dios ya había hablado con esa mujer y le había dicho que iba a llegar un profeta a la ciudad y que ella le iba a dar de comer. Dios había preparado el escenario. Por eso es de que ella nomás tenía poco aceite y poca harina para una torta y comérsela ella y su hijo. Y entonces hasta nunca posiblemente hubiera dicho: adiós mundo cruel, dicen algunos. Entonces vemos nosotros aquí, hermanos, un cuadro, ¿verdad?, conmovedor, que podríamos decir, los que no conocen a Dios y se van por el raciocinio, pues ¿qué está loco este hombre, Eliseo? Y más si dicen que los profetas eran gordos. Hermanos, este viene para comerse la torta de la viuda. Le está diciendo que es todo lo que tiene y todavía quiere comer el primero. ¿Cómo? Es que ahí está el otro principio escondido. Él dijo: tráeme a mí primero. Ese es un principio. Diga conmigo: tráeme a mí primero. Ese es el principio.
Buscar pues primeramente el reino de Dios. Dios es primero, es principio. Buscar pues primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas, las tortas, el agua de horchata y todo lo que tú quieras te va a venir por añadidura. Amén, gloria a Dios. El versículo 13 dice: Eliseo le dijo, no tengas temor, porque lo primero que se apodera de una persona que tiene muy poquito y que está en una situación tan trágica como la de esta viuda es el temor. Híjole, me está pidiendo dinero y nomás traigo $1. Si es Dios, dáselo. Dáselo, porque viene una bendición grande para tu vida. Aleluya, a su nombre. Si son los zapatos nuevos que te acabas de comprar la semana pasada, dáselos. Ay, no, pastor, tanto que me esforcé para comprarme estos zapatos y usted quiere que se los dé. Yo no me voy a andar descalza. Dáselos, ¿quieres bendición? Dios te está probando. Ahora se escama la gente porque hay alguien que quiere regalar un carro. Ay, no, las redes sociales están llenas de gente incrédula, que lo único que hacen es estorbar en las redes sociales para matar la fe de mucha gente. Pero aquellos que tenemos fe y le creemos a Dios, vemos estos puntos de diferente forma. Dale ese aplauso fuerte a Cristo, aleluya. Cristo es bueno. El profeta le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. En principio, hazme a mí primero. Es un principio. ¿Quién es primero? Dios. Por eso, hermanos, la Biblia dice, Pablo dice en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, dice que cada domingo, según hayamos prosperado, saquemos algo para dárselo a Dios. Y lo primero que tenemos que sacar de nuestro cheque es el diezmo de Dios, porque Dios quiere bendecirte la área financiera. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor quedarme con el 90 y la bendición de Dios que con el 100 sin la bendición de Dios. Yo lo he experimentado, hermanos. Yo se lo digo no porque yo ande necesitado financieramente o porque sea un pastor asalariado. No, yo lo digo para que usted sea bendecido. Y no soy asalariado. Yo doy mis diezmos aquí en la iglesia también, igual que cualquiera de ustedes. Amén. Yo lo único que quiero es que usted aprenda a ser bendecido por Dios en esa área. Y no se haga de esos hermanitos codos que nomás están contando los pennies, que pasa el ofrendero y se va al baño. No sea así, hermanos. Dele a Dios, porque Dios lo quiere bendecir, hermano. Yo lo digo por usted. Yo quisiera que todos trajeran, si trae un carro 80, traiga de perdida un 2010 allá afuera, mire. Sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el miedo? Amén. Hay quienes critican mucho esto, pero por dentro se mueren de envidia, como dice Santiago. Arden de envidia, como dice la Biblia. Es una bola de envidiosos que envidian el carro del vecino. Ahí ya viste a la hermana Teresita, los zapatos rojos que trae, y luego se compró un carro y es Camaro. ¿No les ha amanecido a esos hermanitos, hermana? Cristo es bueno, alguien diga amén. Y no te has fijado que en muchas congregaciones, aquí no pero cuando tocas temas financieros se mueven así en el asiento, como que se sienten incómodos. Yo los veo, aquí no, pero en otros lugares como que no les agrada muy bien. Necesitan ser libres, hermanos. Necesitan ser libres verdaderamente, porque hermanos, la bendición de Jehová, la verdadera bendición, hermanos, es la que nos bendice. Y no vas a andar triste, no vas a andar enojado, vas a andar con gozo, no vas a andar murmurando. Hermano, vas a motivar a otros a darle a Dios, les vas a compartir, vas a dar de gracia lo que de gracia has dado, porque te acuerdas de dónde te sacó el Señor. Y a veces conocemos hermanitos que están en una situación como nosotros venimos a Cristo y queremos que ellos también experimenten, hermanos, y queremos animarlos a hacerlos. A su nombre. Dice la escritura en el 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Wow. Muchos días. ¿Cuántos días? Muchos días. Así que no diga no tengo, no traigo, no puedo. Quite ese vocabulario de su boca. Amén. Créale a Dios.
que es Dios quien te va a bendecir. Amén, gloria al Señor, Cristo es bueno. Cuando Dios te pide lo poco es porque Él ya tiene el control de nuestra situación. Amén. Cualquiera de esos hermanos criticones va a decir que este es un mensaje de prosperidad. Pues sí es, pero es bíblico, hermanos. Y yo no lo estoy pidiendo para mí, lo estoy diciendo que le dé a Dios, porque es ahí donde radica la bendición. Cuando tú le das a Dios y lo haces para Dios, tú no ves al hombre. Pero cuando tú lo haces para el hombre, ya empezaste mal. No pienses recibir bendición porque ya estás contando los pennies, ya estás juzgando. Hazlo para Dios y Dios te va a bendecir. Nosotros llevamos 19 años aquí y nunca hemos agarrado los diezmos como un salario. Al contrario, nosotros bendecimos la obra porque nos interesa el bienestar de las familias. Pero no estoy en contra de que el pastor reciba un salario. Si yo no estuviera trabajando en un trabajo secular, yo tendría que ponerme un salario aquí. ¿Y quién es los responsables por pagar ese salario? La iglesia. No va a ser el welfare ni una institución del gobierno va a venir a darte un cheque aquí, como allá afuera, que a las escuelas los ayuda el gobierno. Aquí la iglesia se sostiene por el pueblo de Dios, por los que le creen a Dios. Alguien diga amén. Ya voy a terminar. ¿Cuántos sabemos que la voz del profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios? Ahora Dios nos habla a través de su palabra. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de una ocasión que Jesús, estando muy cansado, se fue al otro lado de la ribera del río, hermanos, y él pensaba descansar de tanto trabajo por la multitud de la gente, pero la gente lo estaba viendo, hermanos, a dónde se fue? Y cuando él se fue a descansar, ya estaba rodeado de gente. Salió y dice la Biblia que los vio como ovejas que no tienen pastor. Lo voy a llevar a esa historia. Juan capítulo 6 versículo 5. Dice la escritura: cuando alzó Jesús los ojos, versículo 5, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Felipe era uno de los apóstoles: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? Diga conmigo, para probarle. Dios nos prueba en esa área. Para probarle. Porque él sabía qué había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, hermano, era considerado un denario el salario de un día. Vamos a decir que usted gana $80 por día. Él estaba hablando de 200 denarios y aún así dice, no alcanzarían para comprar pan para toda esta multitud. Entonces, hermanos, Felipe le respondió que no iba a alcanzar ni siquiera para que cada uno de ellos comiese un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Porque lo hacen de manera de pregunta, véalo ahí en la Biblia. Entonces por ahí andaba un muchachito que llevaba lonche a ese lugar. Traía 2 pescados y traía 5 panes. Y según la historia dice que había allí más de 5,000 personas, sin contar a las mujeres ni a los niños. Entonces llega Andrés con el niño aquel y le dice: ¿qué traes ahí? No, pues traigo mi lonche, Andrés. No está Andrés aquí. Y la abre y hasta volea bien, 2 pescaditos con 5 panes. ¿A quién le gusta el pescado, el Black Bass? Sí. Ahí están en el Villa del Mar, si quieren me invitan, a mí y a la pastora. Los mira, hermanos, y vemos nosotros que le dice: ¿qué? ¿Me los prestas para llevárselos a Jesús? El niño no dice que dijo no. Él sabía que iba a ser bendecido por el Señor. Se los llevó al maestro y luego: mira, Señor, allá había un niño que traía 2 peces y 5 panes. Pero ¿qué es esto para tanta gente?
Fíjate, despreciando lo poco. Despreciando lo poco, y era el discípulo. Si tú oras, Dios va a multiplicar lo poco que tienes. Si tú le crees a Dios y Dios te pide aunque traigas poco y le das de lo poco, Dios te va a bendecir. Alguien diga amén. Y dice la escritura, aquí está un muchacho con esos panecillos. El versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de ¿cuántos? 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Fíjate cómo tenía Jesús cuidado, era como administrador. Oye, sobraron 12 cestas llenas de pescados con pan. Mucha gente tira la comida, ¿verdad? Jesús no desperdició nada. Entonces, hermanos, vemos nosotros como de lo poco Dios lo multiplica. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Y ahí, si tú quieres creerle a la línea esa de locos incrédulos que andan ahí diciendo que te lavan el cerebro y que si el Dios que tú y yo servimos es un Dios vivo, alguien diga amén. Si usted lo cree, déle ese aplauso fuerte a Cristo. Aleluya. Amén. Aquellos 2 peces y 5 panes se multiplicaron para darle a más de 5,000 personas. Me imagino que a lo mejor todos estaban casados. Vamos a poner 10,000, más cada uno tenía 6 chamacos. Pues los hebreos y los mexicanos se parecen, tienen muchos hijos. Así que ahí había fácil unas más de 10,000 personas que comer. Así que le trajeron a sus niños su Happy Meal y vámonos, todos comieron. Aleluya, a su nombre. Concluyo con esto. El dar es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. Porque le voy a decir, hay gente que tiene años en el evangelio y son codos. Es más, unos son Judas. Judas era un discípulo. ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús traía un tesorero? Jesús juntaba la ofrenda y los diezmos. Para aquellos que no les gusta ofrendar ni diezmar y les gusta discutir mucho sobre los temas financieros, cuando usted aprende el área financiera en lo que es el reino de Dios, usted va a mirar cómo Dios bendecía al pueblo, cómo Dios bendecía a los que daban. Aquí en esta parábola, si tú la lees en tu casa, te vas a dar cuenta que había unos fariseos. Los fariseos representaban la ley. Ellos eran los religiosos del tiempo de Jesús, pero la Biblia dice que eran ávaros. Eran ávaros. Y la Biblia dice que los ávaros no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que cuidarnos de la avaricia, hermanos. Si queremos verdaderamente ser bendecidos, hermano, tenemos que aprender a darle a nuestro Dios. Alguien diga amén. Termino con esto. El dar es una cuestión del corazón, porque dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, pero donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Cuando tú amas a Dios, hermano, y sabes que las fuerzas con las que tú te levantas cada mañana para irte a trabajar, la habilidad que Dios te da para los negocios, la habilidad y la sabiduría que Dios te da para desempeñar un trabajo que quizás nunca lo habías hecho, hermano, y eso hace que tú puedas tener un buen ingreso a tu favor, hermano. ¿Por qué no darle gracias a Dios? Dice la escritura que Jesús tomó los 2 panes, los 2 peces y los 5 panes, los levantó y dio gracias al Padre. ¿Por qué no dar gracias al Padre por lo poco que quizás tenemos ahora o lo mucho que quizás tengas? Nada de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece a Él. Usted y yo somos más que administradores de los bienes que poseemos. El día que nos vayamos de esta tierra, vamos a un mejor lugar, pero a ese lugar no te puedes llevar ni tu casa, ni tu carro, ni tus zapatos, ni tus vestidos, ni tu celular del más nuevo que traigas. No te lo vas a llevar. Mejor usa lo que tienes para la gloria de Dios. Aleluya, su nombre. Lucas 16:10, termino con el versículo que inicié. El que es fiel en lo muy poco,
Fíjate, muy poco, o sea, la pone la cosa así tan exagerada. Para cuando esos que dicen, no traigo nada, 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 nada. Siempre va a tener algo como la viuda, una vasija de aceite. Siempre va a tener algo ahí, un puñito de harina. Pero si Dios te lo pide, dale a Dios para que seas bendecido. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, hermano, las riquezas ajenas son las que no son nuestras. Las riquezas que usted y yo tenemos ahora no son nuestras, por eso somos administradores. Las riquezas ajenas, lo que usted y yo tenemos ahora no son de nosotros, son ajenas, son de Dios. El diezmo no es de nosotros, es de Dios. ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué Dios dejó un árbol en el huerto del Edén? Y le dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, pero menos del árbol que está en medio del paraíso. Ese es mío. Dios nos quiere enseñar a nosotros los seres humanos que todo es de Él, que no nos olvidemos de Él. Por eso a su pueblo, en Israel, a su pueblo judío, cuando ellos poseyeron la tierra y la labraron, les dijo, la primera cosecha me la van a traer, porque con eso me van a honrar, porque se deben de recordar que yo soy el que los bendice. Y Dios quiere bendecirte el resto de las cosechas que tú tengas. Cuando entendremos esos principios, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros nietos, hermano, porque vamos a heredar un legado de bendición para nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das ese aplauso fuerte a Cristo? Gloria al Señor.